Bienvenidos a la sección de entrevistas del Grenzenlose Show. Hoy nos acompaña José Luis Quispe de Perú. Y bueno, aquí está. Muchas Hola. gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Muy contentos de tenerte. Y bueno, queríamos empezar desde el principio. ¿Cómo fue que surgió la idea de venir acá a Alemania? Bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar en el Colegio Alemán de Perú, entonces siempre estuve rodeado de la sociedad alemana, la educación, y a los 13, 14 años tuve la idea de venir acá, bueno, a Alemania a estudiar acá para poder hacer la universidad. Una de las razones principales fue porque la universidad acá es gratuita y allá en Perú las mejores universidades son privadas y cuesta mucho dinero, entonces me decidí venir acá. Claro, y acá son gratuitas y son muy buenas. Sí, sí. Está muy interesante. O sea, el colegio alemán al que estuviste allá, o sea, ¿estudiaste desde primaria, Desde primaria. preescolar o...? Desde primaria, el primer año de la escuela. Todo eso, ¿y es en alemán todo eso? Bueno, sí, es una mezcla. Primero hay mucho español también, pero ya pasan los años después te ponen todos los cursos en alemán. Y ya, básicamente mate, química, todo era en alemán. Entonces me acostumbré Wow, mucho. qué Sí, sí, interesante. sí. Y 13, 14 años, entonces dijiste, bueno, voy a estudiar en Alemania. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué tuviste que hacer para venir? Básicamente yo terminé la escuela y después hice también una Ausbildung, porque hay una Berufsschule allá en el colegio alemán. Hice una Ausbildung de Industriekaufmann. Pero siempre tenía la idea de venir acá a Alemania a estudiar economía. Entonces lo que yo hice fue mandar una carta o un requerimiento a la universidad, acá a la Ludwig-Maximilians-Universität en Múnich. Okay. Y Conocida como la LMU. sí, LMU, sí, la LMU. Y bueno, ellos ven qué nivel tienes, digamos, o cuánto corresponde tu colegiatura con la alemana, la comparan. Y yo como hice la escuela peruana nada más, o sea, saqué el certificado peruano, no el alemán, porque ya también se puede haser el Abitur, pero no lo hice. Me Okay. dijeron, bueno, tú tienes que hacer un año más porque te falta completar el Abitur. Entonces me mandaron o me direccionaron al Studienkolleg, así Claro, básicamente. Studienkolleg. Bueno, Sí, ese sí, es nuestro tema de hoy. sí, Pero antes de llegar al Studienkolleg, me llamó la atención que hiciste un Ausbildung sí, allá en Perú, sí. que es una formación profesional que hemos explicado en otros capítulos. Esto es muy interesante. ¿Del Ausbildung otra vez de qué fue que lo hiciste? Industriekaufmann. Ok, Sí. pero no te interesaba seguir en esa línea, sino que te Yo dijiste, siempre quise venir acá a estudiar a Alemania. Fue realmente, de repente por razones económicas que no pude venir ni después de terminar la escuela, pero la verdad después me sirvió el Ausbildung, porque acá cuando entré a la universidad, por mi Ausbildung también me contrataron como Werkstudent acá en empresas, entonces me sirvió al final, siempre me sirvió. claro, el Werkstudent también lo hemos hablado en Sí, otros episodios. Muy bueno porque pudiste trabajar y estudiar. en tu área de profesional, Sí, pues, y tener experiencia laboral allí. Está sí, muy interesante. sí. Pero ahora volvamos al Studienkolleg. ¿Qué requisitos hay para empezar el Studienkolleg? Primero, bueno, primero tienes que contactar solamente la universidad. Nunca, Ok. porque muchos estudiantes o personas o jóvenes piensan de que uno tiene que contactar a Studienkolleg directamente. Ah, No, es la universidad. Y la universidad evalúa o reconoce qué tipo de nivel educativo tienes, según el país. Y ellos normalmente, casi en toda Sudamérica y Latinoamérica, siempre los envían al Studienkolleg. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el nivel peruano en este caso no alcanza, o el sistema peruano no cubre lo que es el sistema alemán. Y después, como te dije, ellos te direccionan al Studienkolleg y ahí tienes que dar un examen de admisión de alemán, el idioma alemán, de gramática, bueno, básicamente es gramática, Hörverständnis y Lesenverständnis, por ejemplo, ¿no? claro, o Creo sea, que para... entender auditivamente y escribir. No, Hörverständnis creo que, bueno, en mi tiempo no había. Ah, No había la parte auditiva, ok. sino solamente era todo escrito nada más. Ah, ok. Depende, pero también de la carrera, porque creo que en lo que es el T-Kurs das un examen pequeño de matemáticas también, por ejemplo. Sí, Para ingresar al para Studienkolleg. ingresar al Studienkolleg. Sí. Ok, bueno, entonces tú presentaste todo, tienes el Studienkolleg, viniste, o sea, una vez que viniste a Alemania, ¿presentaste acá todo o fue desde allá que lo hiciste? Desde allá y lo hice todo. Ah, Todo en ese tiempo perfecto. ya había la facilidad del internet, entonces todo se subía a través de la página web. Por lo menos pasaba esto con la LMU y con el Studienkolleg acá de Bavaria o de Múnich. Y ya, simplemente me dijeron, bueno, tal fecha es el examen, ven acá y haz el examen de admisión. Qué bueno. Sí. Ok, entonces una vez ya dijiste, ok, ya tengo el Studienkolleg, vienes acá, ¿cómo fue esa experiencia? Porque decimos, ay, Studienkolleg, pero ¿qué es eso? Sí, mira, yo siempre lo digo, uno
es una obligación para entrar a la universidad, eso lo tiene que hacer uno, pero también es un puente hacia la universidad. Porque por más que yo he estado en colegio alemán, te soy sincero, y el nivel ahí también es ciertamente algo fuerte, la universidad es otro nivel. Es realmente otro nivel. Entonces lo que hace el Student College es que es como un puente entre escuela latina, digámoslo así, a nivel de universidad. Y es más, te preparan de cosas muy específicas según la carrera que tú quieres. En economía, uno entra a lo que es el B-Kurs, el Wirtschaftskurs, Curso de economía. de economía, y te profundizan en todos, por ejemplo, matemática de variables, por ejemplo, o de derivadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, que tiene que ver con lo que es análisis matemático, que lo vas a utilizar después en la carrera misma. Qué bien. Después está el M-Kurs, que es para medicina o cursos de biología, por ejemplo. Si quieres estudiar medicina o biología o algo parecido, las Naturwissenschaften. Y después está el T-Kurs, que es para lo que son ingenierías. Y está el G-Kurs, por lo menos en Múnich también, que son las Geistliche Studiengänge, ¿no? Que los cursos de psicología, por ejemplo, filosofía. Ah, ok, sí, ahí me perdí. O sea, Sí, ¿qué? sí, perdón, las Cursos ciencias humanas, digamos, ciencias creo que sí. sociales sería, ¿no? Sí, algo parecido. Ok. Sí. Entonces ellos, según lo que tú quieras estudiar, te direccionan y profundizan en esas áreas para que cuando entres a la universidad tengas una base y no te realmente sea el choque fuerte, ¿no? Claro, es una preparación para la universidad y también una nivelación si hace falta. Sí. Y en tu caso estabas muy claro que ibas hacia la de economía. O sea, Sí. las otras totalmente descartadas. Tú Claro. estabas muy Claro. enfocado. Porque tú cuando contactas a la universidad, tú le dices, yo quiero entrar a la carrera de economía, entonces, ok, tienes que hacer el examen y entrar al B-Kurs del Student College. Es Que muy también específico. es muy interesante eso porque no todo el mundo necesita el Student College, pero entonces allí es que, es por eso dices que es mejor ir a la Yo- universidad, porque si no lo necesitas, lo hiciste sin... Sí. Yo te digo algo, o sea, es dependiendo, ¿no? Siempre. Yo siempre recomendaría que lo hagan. Es un año que pierdes, pero de repente te puede ayudar mucho a que, como te dije, el shock no sea tan fuerte en la universidad. Porque yo tenía amigos que salieron de la Abitur alemanes y igual, es una diferencia de estrés y de carga educativa que es mucho mayor que el mismo Abitur, que de por sí ya es complicado que en Alemania. Claro. Se puede decir que no pierdes el año, sino que lo inviertes, Lo inviertes. en ti mismo, en ese tránsito, ¿no? A una etapa que es más complicada. Es complicado. ¿Y qué haces en el Student College? ¿Sabes qué materias ves? ¿Cuánto tiempo ves esas materias? Es muy ¿Cómo parecido a una escuela. Una escuela en Sudamérica, bueno, en Alemania también, ¿no? Tú Ok. entras a las 8 de la mañana, creo que depende también, obviamente, a veces hay cursos en la tarde, pero hasta la 1 de la tarde te quedas en Student College, tienes clases, tienes 2 pausas, es un colegio básicamente. Acá en Bavaria está por el Lottstraße, que es cerca por el centro, Ajá. es un La edificio. Leopoldstraße, no. Lottstraße. Ah, Lostraße. Sí. Y ahí, bueno, tienes cursos, tienes exámenes, tareas, es un colegio básicamente. ¿Y cuántas materias ves más o menos? No sé. Yo pienso que son, no me acuerdo bien, pero creo que son depende del curso también que hagas, si es B-Kurs, con lo que yo hice, creo que fueron unas 6 materias o 7 materias. Entre alemán, obviamente, porque ahí también... una de las materias es Sí, es alemán. alemán mismo, sí. O sea, Claro. también lo bueno es que te perfecciona más el idioma, ¿no? Alemán, después, según como te dije, el tipo de carrera que quieras hacer es economía misma. Te da un curso de economía, matemáticas, que tiene que ver con economía, también hasta derecho comercial también te dan, o sea, te dan cosas como para equiparte bien, ¿no? Y, bueno, y tienes tareas. Y después de todo esto, tienes exámenes regulares, pero lo más importante es el examen final, que son las Feststellungsprüfungen, ¿ya? Feste que son fijas, ¿no? No son fijos. Pienso que tiene, o sea, es el examen final, digámoslo así. El examen Sí. final, sí. El examen final, después del Student College, después del año, y ahí básicamente es el mayor peso de las notas que tienes en Student College, y con esas notas tú vas a la universidad y dices, mira, yo quiero estudiar tal, como te dije, tal carrera, y ellos te dicen, bueno, tu promedio no es tan bueno, no es tan malo. Ellos tienen una cantidad fija para estudiantes del Student College y Ok. estudiantes extranjeros, una bolsa, digámoslo así. Claro. Entonces, según eso, es muchas veces dependiendo cuánta demanda haya, cuánta oferta haya y según eso ingresas o no. Mira, eso no sabía. Claro. Es claro, es como también en las universidades cuando haces una prueba interna, hay 10 cupos, bueno, no hay, normalmente hay más, pero claro. dices, ¿entré o no entré en la lista final? ¿No? Es Claro. una competencia. Claro. Y hay también, bueno, seguramente cuando haya parte de la universidad más específica, pero hay también lo que se llaman los números clausus,
Studiengänge, que son los cursos o las carreras que necesitan un promedio de Abitur muy alto, tipo medicina, que necesitas 1.0, que es La nota máxima. 1 punto 1.0. algo, ¿ya? Y según eso, claro, tienes que tú esforzarte bastante en el Student Collect para llegar a esas notas, ¿no? ¿Cuánto te pedían a ti? En mi caso no eran números clausus, VWL en ese momento. Ok. Economía no eran números clausus. Así que tuve una buena nota, creo, al final, pero creo que todos mis compañeros ingresan en general. Sí. Ingresaron, sí. Ok. Y bueno, ahora ya hablamos un poquito de qué es el Student Collect. Quisiera que nos comentaras cómo es ese proceso, no solo del Student Collect, sino de superar el fallar un Student Collect, porque es un año, no, es como un poquito frustrante, tanto esfuerzo y que es algo que uno espera es, ya sabes, quiero seguir a la siguiente etapa. La universidad. Claro, la universidad. ¿Cómo viviste eso? ¿Qué te ayudó a ti a superar también esto? Mire, yo la primera vez, yendo un poco para atrás, la primera vez cuando hice el examen de admisión, no lo pasé, y eso que era en el examen alemán. El que fue en Perú, el que fue desde Perú. No. Cuando uno viene acá y hace el examen de admisión, al principio para Student Collect es solamente en alemán. Y yo, habiendo venido de un colegio alemán, no pasé ese primer examen. Porque yo hace un par de años que no practicaba mucho la gramática, porque ese examen es mucha gramática. Sí, no, me imagino. No necesitas hablar o ser muy diestro en lo que es la parte oral, sino es la parte de gramática, es lo que más te piden ahí. No, eso es muy fácil fallarlo, con todos los dativos y... Sí. Porque también el problema o el desafío ahí es que son muchos postulantes para el examen de admisión a Student Collect. Entonces tú puedes tener... Es un filtro. Es un filtro. Entonces no importa que tú tengas de 100 puntos, tengas 70 puntos, o sea, más del 50%, yo logré eso, pero si tienes gente para la capacidad que acepta el Student Collect mayor o antes que tú, con mayor nota, entonces ellos van a pasar, no tú. Claro. Entonces eso es un poco el desafío. Entonces lo primero que yo siempre diría es que estudien mucho en la gramática alemana, estudien mucho, sean muy sistemáticos con el alemán para ese examen y lo puedan pasar. Yo después me puse a estudiar mucho más, recordé muchas cosas de gramática y pasé el otro examen con muy buena nota. Entonces fue un primer, digámoslo así, desafío o golpe, pero hay que seguir, hay que seguir y hay que perseverar, sí. Y después cuando entré al Student Collect, claro, pasé el año, hice mis exámenes finales, el punto es que tú decides siempre, yo quiero estudiar en la LMU, en la universidad de acá, ¿no? De Múnich. Y según eso, pero tú también tienes la opción, de postular después de ese año a otras universidades. Entonces tú puedes decir, yo ingresé originalmente por la LMU, pero yo puedo estudiar de repente en la Universidad de Bamberg o de Heidelberg o de otras partes de Alemania, ¿sí? Claro. Entonces eso te permite a ti tener muchas opciones. Entonces eso aumenta en ti obviamente la probabilidad de que puedas entrar a la universidad. De repente no en la que tú quieres en primer lugar, pero sino en otras universidades. Si no hay cupo acá, o sea, si no alcancé la lista acá, me mandan a otra. A otra. Entonces esa opción creo que siempre es bueno mirarla para tener más opciones y no tener la situación, no caer en la situación de que no tengas después una carrera o no puedas comenzar la universidad, ¿no? Te quedaste en el aire, ¿no? Sí, ¿Eso te pasó a ti, no? No. Gracias a Dios no. Pero tú quisiste la LMU. La LMU también, La Ludwig Maximilian Universität. Sí. Sí. Pero entonces no fue que fallaste el Student Collect, fallaste fue el examen de admisión, en primer lugar. Sí. Había entendido mal. Bueno, entonces está muy interesante. Entonces, en toda esta etapa, porque a pesar de que no fue el Student Collect que lo fallaste, sino el otro, hubo momentos difíciles, ¿no? Como que lo sigo o no, te enfrentaste con una decisión. Claro. ¿Cómo lo afrontaste? Creo que al final de cuentas podía mucho más. Soy un poco terco, obstinado con las cosas que quiero lograr. Entonces quería realmente perseverar en eso. Yo sabía que, digámoslo así, me podía preparar mejor y podía lograrlo. Pero fue complicado, claro, porque tú vienes acá con un sueño y tú quieres lograr las cosas. Pero a veces, digamos, los planes no salen en la primera. Entonces hay que simplemente perseverar. Creo que eso siempre es importante también, en todo aspecto también. Entonces fue duro para mí esa etapa,
porque tuve que esperar después 6 meses y después recién para el siguiente ciclo otra vez dar el examen, pero también me ayudó realmente para poder perfeccionar un poco más mi alemán, en la gramática Sí. sobre todo, y después lo pude pasar, ¿no? Te dio tiempo para practicar y Sí, todo eso. sí, 6 meses. sí, 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 fue una voluntad, ¿no? Que sí. tuviste allí de voy a esperar mis 6 meses, pero vuelvo a Sí, lo intentarlo. vuelvo a intentar. Y es bueno siempre, ¿no? Porque uno se da cuenta también que por más que las cosas en Alemania todo funcione bien, pero a veces las cosas no van a funcionar como uno quiere, ¿no? Y yo estudiaba y trabajaba también. Entonces, siempre era bueno realmente, por más que ese año de Studienkolleg fuese difícil, por la materia misma, también tenía que balancear mi tiempo con el trabajo también para poder subsistir. Claro. Eh, y eso también fue complicado, pero también te ayuda también a ser disciplinado, a poder tener un sistema en tu forma de ver las cosas también, también ser responsable con el dinero que gastas, cosas así, que realmente uno estando en su país, de repente bajo el techo de papá y mamá, no lo puede ver de repente o no lo vive, ¿no? Claro, y tú estudiando economía, o sea, qué mejor escuela que administrarte a ti mismo. Sí, sí, eso es cierto, eso es ¿Cómo cierto. fue ese proceso de buscar trabajo siendo estudiante? ¿Fue complicado? ¿Cómo hiciste? Bueno, estuve en Studienkolleg, no, siempre hay trabajo para Siempre hay estudiantes. trabajo. Claro, no es obviamente lo que tú, o sea, algo que tenga que ver con tu carrera. Eso lo hice recién cuando estudié en la universidad, Claro. pero estuve en colegio, yo trabajé en McDonald's, por ejemplo, de Stachus acá, Ah, que mira, es, sí, sí, acá tengo un par de quemaduras por acá, pequeñas, cicatrices. cicatrices de la vida, sí. Ok, ok. Y nada, eso fue complejo McDonald's, pero bueno, Pero es después parte de la experiencia, parte de la ¿no? experiencia. Después Claro. trabajaba, creo que trabajé en muchas cosas, sí, entre jardinero, o ayudando en un jardín, o limpiando un jardín, cuidando niños también, hacía mucho babysitting. O también hice también Nachhilfe para estudiantes que hicieron Ausbildung, o que estaban haciendo, perdón, un Ausbildung. Ok. De Industrie Kaufmann también, entonces yo les orientaba en lo que es contabilidad, por ejemplo, y Claro, ahí ganaba dinero. Hilfe sería como, Ah, perdón, como sí. un mentor para Sí, otros estudiantes. cursos particulares, digámoslo así. Curso Sí, particular, exacto. sí, entonces ahí me pagan por hora, entonces de alguna otra manera Ese está trataba de... muy bueno Sí, porque como es de conocimiento lo pagan mejor. mejor, claro, claro. Y bueno, básicamente es mucho más tranquilo porque tú eres el quien estás enseñando al muchacho, al joven, Ujú. y te paga mucho mejor, ¿no? Sí, sí, tip por ahí, ¿no? Los que quieran buscar trabajo, busquen hacer cursos particulares. Sí, Está muy bueno. sí, Y entonces después empezaste la universidad. sí, Economía, lo que soñaste desde el sí. principio. ¿Cómo fue el proceso? Como te dije, los primeros semestres fueron, bueno, duros porque obviamente las materias son fuertes allá, pero ahí vi el valor de Studienkolleg justamente porque habían cursos que yo había en parte ya hecho, o materias, algunos temas, digámoslo así, que ya había hecho en Studienkolleg. Entonces me fue mucho más tranquilo pasar Claro, los ya. primeros semestres. Después viene, después es otra cosa, Se ya complica se todo, complica todo. pero Pero había, tenías buenas todavía bases. una buena base, sí. Eso fue muy bueno, la verdad. Qué bueno. Sí. Y la universidad fue, bueno, sí, es otra historia, pero también fue una aventura también muy linda A también, ver, ¿no? ¿tendrás alguna anécdota graciosa o algo así? No sé qué nos Creo quieras que tengo, compartir. creo que tengo en la universidad, tengo muchas anécdotas con amigos. Creo que es la mejor época. Bueno, en la universidad, cuando estuve en la universidad, fue el mundial acá en Alemania, en No, 2006. cuéntanos de eso. Y lo primero que me acuerdo fue, o lo que más se me viene a la mente es que estábamos el día de la inauguración, creo que era en la tarde, a las 3 de la tarde, no me acuerdo bien. Nosotros teníamos una Vorlesung ahí en la universidad, una clase. eh, y bueno, fue muy chistoso porque todo el mundo estaba con sus camisetas de Alemania, ¿te imaginas? Y el profesor también estaba con su camiseta de Alemania. O sea, fue como que... Tú también, tú tenías la de Perú. No, yo también, Eres el también único. no, tenía mi camiseta de Alemania también. Yo ¿Y qué estaba apoyando a pasó? Alemania. Ah, Perú no estaba en el no. mundial. Perú en ese tiempo no iba a los mundiales Ah, no todavía. iba. Sí, Venezuela nunca ha ido, así sí, que yo siempre uso de otro. Por eso, la verdad, no es para mí un tema decir, sí. ah, he usado la de Argentina, la de Brasil, la de España, la de Claro, sí. cualquier. Apoyar a alguien, por A decirlo. Sí. alguien. Y ese día creo que el profesor simplemente terminó la clase mucho más temprano de lo normal. Así que dijo ya, A propósito. a propósito, porque justamente se cruzaba con la inauguración. Así que dijo ya, chao, porque nadie me está prestando atención acá. Y Todo todos nos fuimos pendiente del sí, mundial. sí, del mundial. Sí. Claro, ay Dios. ¿Y tus compañeros y eso que salían a un bar, algo, a ver el partido o qué hacían? Sí, fue muy lindo. Porque yo estaba yo vivía en el Olympiadorf, que es una ciudad de estudiantes muy conocida acá en Múnich. Y bueno,
fue muy lindo todo porque fue verano, hubo sol y todo estaba en plan fiesta. Sí, me juntaba mucho con amigos, nos íbamos a los public views, a las pantallas gigantes Ajá. que había por todos lados en Múnich y bueno, veíamos los partidos ahí. Fue muy lindo todo, la verdad. Ay, qué bueno. Buen ambiente. Yo creo que nunca he visto más banderas y cosas de Alemania cuando hay juegos. Sí. Ahí es cuando ves en las tiendas cosas, porque del resto normalmente no son muy nacionalistas Sí, sí. por la historia, Sí, ¿no? por la historia, sí. Pero eso un poco recobró en algo. Tienes mucha razón en eso, porque yo antes de eso uno no ve banderas. Pero ese día todos realmente como que sintieron algo de orgullo, que me parece correcto, de ser alemanes y haber nacido acá, ¿no? Así que fue muy lindo. Sí, sí. De hecho, yo a veces busco a la nena en el kinder y veo a otros niños con camisetas de los, de los, de los equipos de fútbol de acá y eso, o de Alemania, que también del Mundial. Y me parece súper tierno eso, ¿no? Y sí, me sí, gusta mucho. sí. Bueno, no sé, entonces después de la universidad ya estarías listo para trabajar, pero ahí no te conformaste. Sí, ¿Tú querías seguir? sí, yo hice la carrera de economía y después un año trabajé, pero después yo siempre también quise hacer la maestría. Hice una maestría también. Ya una vez teniendo el título de la universidad es más fácil decir, bueno, lo que quieras estudiar está abierto, ¿no? Sí, sí, obviamente fue mucho más fácil. Ya habiendo pasado la carrera misma de economía, la maestría fue mucho más llevadera también. Estudiaba y trabajaba también ahí, pero ya uno tiene mucha más experiencia en cuanto a cómo estudiar, cómo administrar tu tiempo también y los mismos temas, ¿no? Pero el trabajo no era el Werkstudent de antes, sino otro trabajo. Otros. Yo Ah, pasé ok. por 3 empresas, creo yo, en total en mi academia, Claro. durante los estudios. Pero tú siempre has sido muy centrado, o sea, tú tenías incluso en qué empresa querías trabajar. Eso era Sí, como tu ceiling, tu objetivo. sí, sí. Eso, la verdad que, bueno, yo puedo decir que Dios siempre abre puertas, entonces a mí me abrió las puertas que uno soñaba y eso fue bueno para mí, ¿no? Así que, También luchaste por eso. sí, eso sí, uno tiene que realmente ser perseverante acá y no dejarse que vencer por, como te digo, por las puertas que se cierran, porque al final de cuentas siempre va a pasar, siempre va a ser así, En ¿no? algún momento se En van algún a momento. cerrar. Incluso cuando uno busca trabajo, algunas entrevistas no No, salen bien. por más que tú hagas todo bien, o sea, no necesariamente depende solamente de ti. La competencia, ¿no? Hay otro que encaja mejor en el perfil y Sí. eso pasa. Sí, eso pasa mucho también, pero uno tiene que simplemente saber lo que vale y bueno, seguir y perseverar también, insistir y al final de cuentas algo va a pasar. Algo va a pasar y bueno, y va a resultar para bien también. Así que hasta ahorita estoy bien, creo yo. Me Sí, alegra mucho y para cerrar, hay un tema también que es un poco complicado para los que quieren inmigrar, sobre todo cuando vienen solos y dicen, bueno, voy a hacer una vida de estudiante, ¿qué va a ser de mi vida familiar, no? Porque voy a un país extranjero que quizás yo quisiera es una pareja de mi país y cómo voy a hacer, ¿sabes? Ese tema es un poco, para todo ser humano a veces es conflictivo, ¿no? Porque uno está hecho para vivir en familia. claro. Y viniste solo a estudiar, entonces cuéntanos un poco cómo fue ese proceso y cómo resultó, porque sé de antemano que estás felizmente casado Sí. y quiero que nos cuentes pues de eso. Acerca de mi familia, o sea, mi familia, mis papás y mamás, ¿Con tus papás, ok? claro, es complejo, ¿no? Es una de las cosas que uno tiene que dejar al venir acá. O sea, siempre dice, bueno, uno no lo puede tener todo en la vida. Eh, y claro, fue las partes negativas o la parte, digamos, no tan agradable que tuve que pasar de dejar a mis papás, a mis padres, allá en Perú y venir acá y estudiar acá en Alemania, ¿no? En ese tiempo, es más, yo te hablo hace que unos 18 años, bueno, soy algo mayor. No se nota. Sí, claro, allá no había tanto esto del internet, el Skype, que en ese momento. Es verdad. Sí, entonces Las cosas las ahora están un distancias, poco mejor. claro, ¿no? Uno tiene más contacto por todo el desarrollo del internet, pero sobre todo para tener más contacto con gente que vive en otros países, pero en ese tiempo no había, o no estaba tan, digámoslo, tan avanzado, digámoslo así, ¿no? Eh, pero son cosas que también tienes que saber de que, de que igual, o sea, puedes manejarlas, lo puedes tratar de manejar de la mejor manera, ¿no? Sí, Son los costos de oportunidades, se llaman en la economía, que son bueno, básicamente esos costos para lograr algo. claro, Te va a costar en algo tienes que dejar, ¿no? claro. Pero es parte de cada cosa y mientras que lo sepas manejar bien, puede ser también una motivación, porque yo ahora que soy profesional, que trabajo
puedo darle un poco de repente Retribuirles. retribuirle a mis padres también ese sacrificio, ¿no? Por ejemplo, para serte sincero, el domingo, perdón, viene mi papá de Perú a Alemania a visitarme ¡Ah! por primera vez, así que va a conocer a mi hijo, que es Qué bebé bien. también, así que son cosas que obviamente, como te Qué dije, bueno, me alegra llega para bien al Y final. claro, eso lo paga todos tus estudios, todo tu trabajo, todo ese esfuerzo, es el que puede pagar ese viaje a Claro. la final. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, pero ya va, no te me desvíes. Esa es la familia de antes y la familia de ahora. Porque como te digo, o sea, llegan los inmigrantes a veces dicen, ¿y con quién me caso? Si llego a un país extranjero. Mira, yo te he dicho, pero yo creo que llegué a un punto en el cual yo dije, bueno, no importa la nacionalidad, puede ser alemana, porque también en la Unión Europea, en la universidad tú encuentras gente, no solamente alemana, sino de todo el mundo. De todo el Sí, de todo el mundo, mundo. Entre latinos, europeos, de África, de Asia, Estados Unidos, o sea, es mucha la variedad de culturas y nacionalidades ahí. Y tienes contacto con todos, ¿sí? Yo pienso que yo llegué a un punto en el cual dije, no es tan importante qué cultura o qué nacionalidad tenga la persona, sino realmente que tenga vínculo, que tenga química con la persona, sobre todas las cosas. Y eso te ayuda también a no tener prejuicios. Claro. Bueno, en el caso con las mujeres también, no tener que no sé, las alemanas son frías, que mucha gente piensa que eso es, ¿no? O de Claro, repente las y es un mujeres, estereotipo equivocado. muchos prejuicios tenemos, porque no se Sí, trata son de esa prejuicios, sí, son prejuicios y que de repente, no solamente el caso de pareja, sino también te impiden a ti a tener de repente amistades, simplemente... De abrirte, de ¿no? abrirte. Porque estás como diciendo, "Ay, ¿para qué voy a esforzarme si ya yo sé Sí. que no me van a, Sí, sí, sí. no me van a Hay pagar"? obviamente ciertas diferencias, pero pienso que uno también tiene que estar abierto, también integrarse también. No puedes pensar de que todo va a ser según lo que tú viviste en tu país, porque si no, no solamente en la relación en el tema de relaciones, sino también en otros temas, no te va a ir bien, porque si no vas a estar incómodo con una cultura que no va a cambiar. O sea, Alemania no va a cambiar por ti. Si tienes que cambiar en algo, adaptarte, tú tienes que... El que tiene que hacerlo es uno, Es uno mismo. no el país. No el Claro, país. ni la Entonces, gente de acá. ni la gente de acá. Entonces, uno mientras que lo sepa llevar así, siempre digo, obviamente reconociendo su identidad, ¿sí? Porque yo soy peruano, por más que ahora tenga la nacionalidad alemana, sigo siendo peruano, digamos, de corazón. Sí. Pero yo sé que hay muchas cosas que ya no son donde ya no soy tan peruano, digámoslo así. Y es una mezcla de todo. Entonces sí, tantos años viviendo acá, te Sí. adaptas acá No tanto se adapta. que hay cosas que no puedes volver Sí. a sentir igual que antes, ¿no? Sí, sí. Y volviendo un poco a la pregunta que tú dijiste, claro, y eso me hizo, bueno, tuve relaciones con gente, o sea, alemanas, De acá, claro. o sino también con latinas también, pero al final de cuentas, bueno, en mi caso yo, una vez fui de vacaciones a Perú y ahí conocí a mi esposa, la que es mi Ay, esposa. yo me acuerdo Sí. un comentario que hiciste, que pusiste, cuando encuentras a la que es, algo así, algo Sí, así. sí. Y yo dije, "Oh, ya está". Ya está, ya caí. Eso estuvo muy bueno. Fue simplemente cuando tú dices y después de... Fue el flechazo. Fue el flechazo. Y fue, claro, un flechazo que después se fue alimentando con mucha más interacción con ella, ¿no? Y simplemente tú dices ya, ella es... y bueno, fue otra historia también porque ella vivía en Perú y fue también una etapa de poder decir si ella venía a Perú acá o no. O tú te ibas para allá. Yo iba para allá. Y al final de cuentas, bueno, ganó Alemania en esa parte, por ahora, por lo menos. Bueno, pienso que nos vamos a quedar acá ya. Porque Ya Samu nació acá, olvídate que no nuestro se hijito van a nació acá. devolver. Sí, sí, sí. Entonces, sí, fue también una buena experiencia también. Entonces nos casamos y tenemos un bebé, como Samuel se llama él, como tú has dicho. Sí. Ya tiene 15 meses ya él, así que estamos contentos acá. Sí, Sí. estoy muy contenta con toda tu historia y ahora con tu familia. Y gracias por compartirlo con nosotros. Y bueno, nada, te deseamos lo mejor en lo que viene por delante, que tu papá llegue también con mucho bien, que la disfruten acá en Alemania. Y bueno, muchas gracias por venir, José. Gracias a ti, Jessica. Bueno, Gracias. y a ustedes nos vemos en el próximo episodio. Gracias por vernos. Comparte, dale like y nos vemos. Chao.